Deberíamos saludarlo, Sheila, y después presentar. Ok. Bueno, les damos la bienvenida al inicio de la jornada de investigación del día de hoy. Iniciaremos con la investigación del SICAP, análisis del sistema de transporte público en Centroamérica hacia una movilidad urbana sustentable y segura en tiempos de COVID-19, de el máster Carlos Carranza, quien es investigador del SICAP y docente en la Escuela de Administración Pública, y su asistente Sheila Vigot. Entonces, sin más, les cedo la palabra para dar inicio a la jornada de investigación. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir por acá pantalla para que podamos ver la presentación. Me confirman si la están viendo. Ahí se ve. Ok, perfecto. Bueno, buenos días. Como mencionaron de parte del CICAP, el profesor Carlos Carranza y mi persona, Sheila Vigot, vamos a estar presentando la investigación titulada Análisis del sistema de transporte público en Centroamérica hacia una movilidad urbana sustentable y segura en tiempos de COVID-19. Para ir directamente a los objetivos de esta investigación, tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general establece analizar el sistema de transporte urbano para la atención de las necesidades de movilidad urbana en los países de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Panamá, para la identificación de las principales acciones en materia de transporte público en tiempos de COVID-19. Con respecto a los objetivos específicos, tenemos el primer objetivo específico que corresponde a describir los retos del transporte público en Centroamérica para la atención de las necesidades de la movilidad urbana en tiempos de COVID-19. El objetivo específico número 2, identificar las principales propuestas implementadas por las instituciones públicas pertenecientes al sector transporte en Centroamérica, como mencionamos anteriormente. Y el objetivo específico número 3, que hemos ido desarrollando a lo largo de esta investigación, estudiar las relaciones de los actores involucrados en materia de transporte público en los países de Centroamérica, nuevamente en tiempos de COVID-19. Un poco de los hallazgos y el recorrido que hemos tenido a lo largo de la investigación, podemos resumirlo, ¿verdad? En este tiempo que tenemos, en los principales retos que ha tenido el sistema de transporte en Centroamérica. Hemos identificado tres principales. Los costos logísticos elevados. Centroamérica es uno de las regiones a nivel mundial donde es más caro, más costoso movilizar las mercancías. El costo de movilizar las cargas es uno de los más altos, hasta 3 o 4 veces más que, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Y esto se debe a una falta de infraestructura de transporte, una gestión coordinada entre fronteras y es básicamente debido a una infraestructura logística deficiente. Por ejemplo, las personas, con base en la revisión bibliográfica que hemos realizado de países como Nicaragua, nos comentan que dentro de sus costos operativos, el costo más alto que tienen es el del combustible, que representa entre un 40 y un 60% de sus costos variados. Entonces es, bueno, uno de los grandes hallazgos que tenemos en la investigación. Por otro lado, el principal medio de transporte sigue siendo el autobús, es decir, la movilidad centroamericana está centralizada en la utilización del autobús como principal medio de transporte. En países como Panamá, que se tiene metro, pues esto se descentraliza un poco. Y en Costa Rica, pues que tenemos trenes también, pero no es suficiente. Las personas siguen utilizando el autobús como principal medio de transporte, cuando en realidad lo que se quiere o lo que se debe aspirar es a generar una troncalización donde se pueda interconectar diferentes sistemas de transporte y no solo centralizar el autobús como tal. Y bueno, también tenemos como último punto de hallazgo la seguridad de ambiente. La seguridad es una preocupación importante en Centroamérica, en la región, especialmente en las zonas donde la violencia es común y también se ejerce el robo de mercancías. Un ejemplo que tenemos, los transportistas que operan entre Guatemala, El Salvador y Honduras, que es el triángulo norte de Centroamérica, tienen riesgos de seguridad. Igualmente se han identificado en países como Nicaragua y la frontera entre Nicaragua y Costa Rica,
grandes temas de inseguridad, donde no solo atenta contra la seguridad de las personas, sino con la seguridad de las mercancías, que son las que se transportan de un lugar a otro. Esto es un poco una reseña muy breve de lo que hemos estado descubriendo a lo largo de esta investigación, y a continuación el profe va a profundizarles un poco más sobre las principales propuestas en el sector transporte. Gracias. Agregaría a la excelente síntesis que hace la distinguida colega Sheila Villot, ya casi licenciada. Es muy importante señalar que no hay una estrategia adecuada para el transporte. Deberíamos tener un sistema de transporte público como rasgo fundamental de Centroamérica. Tenemos carreteras, tenemos algunas cosas, pero no tenemos la capacidad, por ejemplo, para tener articulaciones de ferrocarriles que permitan mover esa carga. Con los cambios que hay en el contexto actual, se requiere menos tiempo, mayor capacidad, más rapidez y un trámite expedito a las fronteras con los controles de seguridad necesarios, pero siempre en cierta parte. Ahora, en cuanto al transporte público, podríamos decir que si bien Costa Rica tiene un Plan Nacional de Transporte 2011-2035, tiene una política regulatoria en términos de personas e infraestructura, tiene un Plan Nacional de Logística 2014-2024, quizás está agotado, y un Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, y hago un paréntesis que camina lentamente. Estos son factores a tomar en cuenta. El Salvador tiene como interesante la política metropolitana urbana, que ha tratado de buscar alternativas y tendrá posiblemente que construir nuevas posibilidades. Una política de transporte del 2010, una red de transporte de buses en San Salvador y las ciudades más importantes, y un plan nacional de clima climático. Pero creo que adolece de dos falencias. Una, la falta de una visión más de largo plazo para pensar en otras modalidades. Es un país pequeño, pero con mucha densidad de población. Y segundo, va a requerir también en la parte ambiental hacer esfuerzos. Guatemala diría que es un país que tiene diferentes vías, y hay una política de transporte del 2010. El gobierno del presidente Arevalo está haciendo esfuerzos en ese campo, pero tal vez no con la rapidez que se requiere. Política de transporte como tal, a un plan de movilidad urbana 2021, y hago un comentario. Primero, los buses son antiguos, aunque sean muy bellos verlos físicamente, para foto correspondiente, pero no tienen la capacidad. Y segundo, tienen que acelerar procesos, como es reconstruir el modelo ferrocarrilero, paradójicamente. Hago una analogía a Costa Rica y Guatemala, cuando era el proceso del enclave bananero, tenía mejores ferrocarriles dentro de las condiciones de la época para esto. Pero ese factor hay que retomarlo. Si uno hace algunas distancias en Guatemala, de Ciudad de Guatemala a ciertos lugares, el tráfico es muy parecido a lo que pasa en Costa Rica en ciertas partes. Panamá tiene un avance, porque ya lo decía Sheila, por la parte de mejorar toda la parte de metro, tren, pero tienen que hacer un proceso para integrar diferentes partes del país al centro, pero también para lograr que ciudades importantes como David o otras ciudades tengan esa calidad para tener un transporte moderno, posiblemente pasando por ferrocarriles y otras de ese tipo. Y tienen un plan de movilidad eléctrica que es importante, porque evidentemente con el sistema que tienen actualmente no tienen las condiciones suficientes para alcanzar todos los aspectos correspondientes. De acuerdo. Gracias, profe. Pasamos a actores en el sector transporte. Bueno, ahí habría que decir que están los institucionales. Faltaría decir que están los autobuseros, que es una cosa fundamental para el caso del transporte como tal. Está el MOP y está ese complejo institucional que debería pensarse en rediseñarse, pero en forma adecuada. Está el Consejo de Transporte Público, el Consejo de Seguridad Vial, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y diríamos una serie de leyes que le dan
hoy día hasta presencia alminave en esa área. Esta área no tiene la regulación suficiente, no por normas, sino por las directrices que deberían ser mejores y más precisas hacia el futuro. En El Salvador es una parte muy parecida, agregando que hay un tema importante que es en la Dirección de Investigación y Desarrollo de Obra Pública, que nosotros tenemos algo parecido, pero ellos los tienen diferenciado, la Dirección de Inversión Pública, de Obra Pública, y un resabio colonial, la Dirección General de Caminos, que era cuando se abrían trochas en diferentes partes de Centroamérica. Ahora, Guatemala tiene un sistema muy determinado, muy directo, y con la presencia de empresas municipales de transporte, que posiblemente sea una modalidad que hay que desarrollar en algunos países. Tiene una cámara de transporte muy fuerte y la parte de autobuseros también. Panamá tiene autoridades de diferente tipo, pero más clara el manejo en lo terrestre, en la carga, y un ferrocarril de Panamá que posiblemente, si sigue las políticas, va a tener un crecimiento exponencial en los próximos años. Perfecto, profe, tal vez acá, a modo de conclusión, tal vez podamos comentar lo que queríamos profundizar un poco de Costa Rica, es que teníamos como las diapositivas limitadas por Okay. temas de Vamos así. estandarización. Voy a Podríamos... tratar para los distinguidos personas que nos ven, nos escuchan. Primero, no tenemos una política de infraestructura al nivel que requiere el país, porque las principales carreteras están atascadas. Pero a la par de eso, se requiere fortalecer el modelo ferrocarrilero y pensar en otras modalidades parecidas para el futuro. Y no solo pensar en el modelo ferrocarrilero urbano, sino también el modelo que conecte puerto con puerto, que es una tarea estratégica, más en un momento que requerimos tener esfuerzos en esa parte. Tercero, si bien hay regulaciones, todavía la calidad del transporte no tiene todos los elementos correspondientes como tal. Una que vos señalabas, el tiempo promedio, que es muy importante que se dura como factor. Y hay una nueva, no nueva, sino que este año tiene más peso. Solo este año, para que ustedes se imaginen, Costa Rica tiene la cifra de 145,000 autos nuevos manejados por una persona. Y ese fenómeno no se da desde ahora, solo desde ahora. Eso se da desde que se hicieron los planes de los años 80. Costa Rica no tiene un modelo que le permita manejar el transporte público en forma adecuada, pertinente. Si volvemos al ferrocarril, ha hecho esfuerzos diferentes administradores, pero todavía lo que maneja es muy corto y posiblemente habría que pensar en modernizar algunos pasos de ciertos puntos. En un futuro, en una inversión estratégica, por ejemplo, pensar en un cambio en el puente que llega a Santo Domingo para acelerar procesos. Ahora, esta falta de estrategia nos puede cobrar muy caro porque queremos lograr alta competitividad y bienestar, pero la competitividad no la logramos porque la fuerza de trabajo se mueve muy lentamente. Te doy la palabra a vos, Sheila. No, yo creo que eso sería como para ir concluyendo, nada más mencionar, profe, no sé si usted tiene algo más que añadir, pero yo quiero añadir, en términos del desarrollo de esta investigación, ha habido un país en el cual ha sido muy difícil encontrar información que corresponde a Nicaragua. Uno de los grandes hallazgos de esta investigación es que el acceso a la información en países como Nicaragua es totalmente obsoleto. Las páginas web, por ejemplo, que eso es lo que uno puede llegar a consultar, están totalmente desactualizadas e inclusive cuando hacemos el intento de localizar a personas en ministerios, también no hemos recibido, digamos, respuesta alguna. Entonces, yo nada más quiero añadir como manera de cierre que eso es uno de los grandes hallazgos de investigación y es además una limitación, se convierte en una limitación, ¿verdad? Porque no podemos generar un análisis integral de lo que sucede en todos los países de Centroamérica, sino en aquellos donde el acceso a información sí se puede realizar. Eso sería mi parte, pero no sé si usted quiere agregar algo más. Sí, en Honduras lo hemos trabajado, pero Honduras no tiene un sistema moderno. Ha hecho esfuerzos de infraestructura, ha hecho algunos cambios, pero no tiene un modelo de gestión de la infraestructura. Aquí hay que preguntarse una cosa básica, distinguidas personas, independientemente de la investigación. ¿Cuál debe ser el modelo de transporte público para Centroamérica? ¿Cuáles deben ser las condiciones correspondientes de ese modelo? ¿Cómo logramos ponernos de acuerdo, pues, las diferencias políticas y de países para manejar todo lo que es
tanto la carga como manejar también personas. Los que hemos hecho alguna vez algún viaje a Centroamérica por bus, puede ser muy bonito, pero muy cansado y con periodos a veces en las aduanas que son muy lentos. Aduanas que se manejan a pie, aduanas que no están modernizadas, que tienen cosas digital, pero no se usa todo. Y con un elemento más, hay que tener muy claro de que hay que pensar en el sistema de infraestructura, en el sistema de transporte como dos alternativas fundamentales, en una estrategia que se quiere empoderar a Costa Rica y a Centroamérica. Y también pensar en el caso bilateral Costa Rica-Panamá, que se puedan hacer acciones para lograr fortalecer el manejo de las zonas fronterizas, más por el paso de Paso Canoa, Ciudad Neily y la parte de David en Panamá. Se pueden hacer acuerdos que el transporte ayude a crear condiciones de nuevo desarrollo regional, que es un tema también pendiente en este quehacer de transporte público centroamericano. Totalmente. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Agradecemos al máster Carlos Carranza, a su asistente Sheila Bigot y a quienes nos acompañaron el día de hoy. Les recuerdo unirse a las próximas transmisiones de estas jornadas, donde a las 10:30 del día de hoy se contará con la participación de la directora de la revista Administrar lo Público. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Días.